Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se vienen cambios masivos, Masters, porque ahora más que nunca Star Wars de nueva cuenta está entrando al foco cultural en el entretenimiento. Y no solo lo digo porque Andor ya está entre lo más visto de todas las series del streaming, como lo han comprobado varias cosas en el rating, sino que también, Masters, estamos teniendo noticias en varios frentes, porque sabemos que este mismo año, alrededor de septiembre, se graba la película de Star Wars Starfighter en las post-secuelas, justo en el año del 50 aniversario de Star Wars, protagonizada por nada más y nada menos que Oh My Godling. No es tu culpa tener el cuerpo de un dios nórdico. Y por si fuera poco, fuera de estos cambios donde Star Wars se está convirtiendo otra vez en este foco cultural, se viene un cambio masivo dentro del propio Lucasfilm, porque ya es bastante obvio que Kathleen Kennedy se está retirando a sus 72 años. Y todo parece indicar, Masters, que el mismísimo Dave Filoni es quien será en parte su sucesor. Así que vamos a revisar todas las noticias y los chismecitos de lavadero en 3 puntos siguientes. Y en primer lugar, Masters, seguimos con la borrachera, claro, de Andor 2, que va encaminada a ser lo mejor de los Emmy. Y esto para puntualizar sobre todo, Masters, el rating que tuvo la temporada 2 de Andor y el enorme boca en boca. Porque lo que era originalmente una serie de culto ahora parece que se está volviendo una serie muy popular. Y es que todo esto se debe, Masters, a que justamente la mejor agencia de marketing en todo el mundo, quien mide el rating justo en los Estados Unidos, o sea, la gran agencia de Nielsen, ya ha publicado los datos del tercer arco de Andor, sí, la de la masacre de Gorman. Who are you? Y es que la serie de Andor impuso en este arco entre los episodios 7, 8 y 9 un récord propio en Nielsen, consiguiendo más de 830 millones de minutos reproducidos en el streaming, posicionándose así en el quinto lugar entre todos los contenidos pesados de Netflix o HBO, inclusive superando a Pedrito Pascal con The Last of Us. Así que son muy buenas noticias, Masters, de cómo Star Wars está resurgiendo como todo un caballo negro, sobre todo metiéndose al foco cultural. Claro, aún lejos de las principales cosas de Netflix, porque sabemos que Netflix domina el 60% del mercado y Disney está haciendo más un marketing guerrilla. Pero esta cantidad de minutos, Masters, en los Estados Unidos es el récord en la historia de la serie de Andor. Y curiosamente ya vimos que en el arco 1 y después en el arco 2 de la temporada 2 de Andor, toda se metió en el top 10 del streaming. Y esto de una seguidilla de episodios, Masters, no había sucedido desde el lejano 2023 con Mandalorian 3 y en Ahsoka. Lo publicaron en 2024 con The Acolyte o Skeleton Crew no mantuvo la misma consistencia. A veces se metían, pero luego se caían, como pasó con The Acolyte, que acabó con el rating. Y ojo, Masters, que aún falta para esta misma semana que publique Nielsen el dato de los arcos finales. O sea, de los episodios 10, 11 y 12, que seguramente hará una cantidad de minutos similar o incluso suba, porque normalmente los finales de serie suelen tener un rating mucho más alto. Y sobre todo lo digo porque ese final de Andor fue God. Eso es cine, hermano. Así que me parece que para el final, Masters, a pesar de que tuvo menos minutos el final así como un arco, seguramente se va a meter y en una de esas puede ser que esté dentro del top 3. Pero me parece en general que estos son muy buenas noticias para que Star Wars de nuevo esté en la conversación y en el foco cultural y en el centro. Como de cierta manera había perdido cierta relevancia, Andor 2 la recuperó. Y eso está dejando en un mejor camino Star Wars de cara a su regreso a los cines en el 2026. Y ojo que sobre todo lo que lo comprueba son los datos de Luminate, que es otra calificadora de rating de Variety. Porque tras 3 largas semanas de haber estrenado el final, la serie de Andor sigue en el top 10 entre lo original. O sea, estos datos, Masters, de otra calificadora que son del principio de junio, nos demuestra que Andor siguió en la conversación y en el boca a boca, que porque la serie es tan buena y porque está tan bien calificada en IMDb, mucha gente la recomendó y la sigue viendo hoy en día. Así que estos son muy buenas noticias para Star Wars. Pero Masters, en nuestro segundo punto tenemos noticias, ahora sí una cosa mucho más clara y hasta sinopsis de la película de Star Wars Starfighter. Sí, esa cinta que se anunció en la Celebration, que se dará 5 años después del episodio 9 de la saga, dirigida por Sean Levy y escrita por él y Jonathan Thropper, al igual que protagonizada por Ryan Gosling. Y es que ya sabíamos que ahora mismo, Masters, como nos habían dicho diferentes insiders, estaba habiendo casting de diferentes personajes de esta película. Y esto, claro, nos da contexto de quiénes van a ser los villanos o los coprotagonistas, porque ya sabíamos que Ryan Gosling iba a ser un cierto sensitivo a la fuerza, y que en este filme íbamos a tener contexto de cómo se vive en la Nueva República, al igual de la Nueva Orden Jedi y las nuevas amenazas que haya. Es total terreno fértil para verlo todo. Y ya nos había dicho inclusive la propia Kathleen Kennedy en entrevista cuando habló también de su retiro, esto alrededor de hace unos 3 meses, que personajes de las secuelas iban a volver a este filme. Así que cualquiera puede volver. Pero aquí lo importante, Masters, es que ya se confirmó que la actriz Mia Goth va a ser una de las villanas de esta película. Y esto lo confirmó primero que nadie en internet el mejor insider que hay en todo el mundo, que es Jeff Snyder. Y después, claro, fue confirmado por diferentes sitios del Hollywood Trade como Variety o el Hollywood Reporter.
Y ojo, Master, seguro ustedes se preguntarán ¿quién rayos es Mia Goth? Pues ella tiene una prolífica carrera en diversos filmes, pero recientemente está en Los Cuernos de la Luna, porque ella originalmente iba a ser Lilith, una villana en la cinta de Blade de Marvel, una cinta que seguramente nunca se va a hacer. Solo se ha visto un Blade, y solamente va a existir un Blade. Pero este y el próximo año va a estar en Los Cuernos de la Luna justamente porque va a ser coprotagonista de la cinta de Guillermo del Toro y Oscar Isaac de Frankenstein. Y ni qué decir que el próximo año va a estar también en La Odisea de Christopher Nolan. Así que me parece que esta actriz es un peso pesado y puede aportar muchísimo como villana a este filme. Pero lo mejor de todo, Masters, es que el mismísimo The Hollywood Reporter tiró en su sitio una sinopsis oficial de lo que será en esta película. Y esto es lo que dicen. Ryan Gosling está interpretando un personaje que debe proteger a su joven sobrino contra malvados perseguidores. Y aunque esta sinopsis es breve, Masters, sí nos demuestra lo que diversos insiders nos habían dicho que yo mismo les había adelantado: que Ryan Gosling sería un sensitivo a la fuerza y que estaría protegiendo a su sobrino, un joven que aún no sabemos quién sea, que será alrededor de unos 15 años, y que serán perseguidos por ciertos villanos nuevos, que estos villanos como Mia Goth pueden ser cazarrecompensas o alguien ligado al lado oscuro, o también puede ser un alien totalmente random. Puede ser que Mia Goth esté interpretando a una Twi'lek o algo por el estilo. Y ojo, no nos olvidemos el nombre de la película Starfighter o Caza de Combate en español, que tal cual nos habla de que ellos estarán huyendo en una cierta nave mientras son perseguidos. Pero también, si lo recuerdan, el breve teaser de la Celebration nos mostraba justamente un sable de luz emulando a la Orden Jedi en amarillo. Esto, claro, con un enorme guiño hacia Rey. Rey Skywalker. Y ojo, esto conecta, Masters, con que justamente Kennedy nos había dicho que ciertos personajes de las secuelas volverían. Y no nos olvidemos que en la Celebration 2023 se nos anunció allá en Londres que también Rey de Daisy Ridley volvería. Y sabemos que hay 5 películas en desarrollo de Rey. O al menos, claro, 5 películas donde Rey aparentemente tendría un cameo, aunque no sea la protagonista. Vaya, lo que voy es que enteramente esta película protagonizada por Ryan Gosling, bien puede ser que aquí tenga un cameo al final Rey. Y ya muchos fans están especulando que el niño que proteja bien puede ser el niño escoba del episodio 8 Los Últimos Jedi, o que inclusive la trama de esta película se trate donde Ryan Gosling esté protegiendo a su sobrino de estos seres malvados y termine llevando a su sobrino justamente a la nueva Academia de Rey. Eso bien podría darnos contexto de la nueva Orden Jedi antes de verla cómo está funcionando en otra película posterior. Después de todo, ya sabemos por el propio creador de este filme, Sean Levy, que esta película será una sola cosa estilo Rogue One y ya 5 años después del episodio 9. Así que este filme, que se dará en el 50 aniversario de Star Wars, será un punto de entrada a una nueva era. Pero hey, Masters, en nuestro punto final tenemos que entrar al chismecito gordo de lavadero con la sucesión que habrá en Lucasfilm, porque es prácticamente un hecho que próximamente Kathleen Kennedy, quizás en este mismo año, se estará retirando a sus 72 años. Al menos, claro, de ser la jefa en Lucasfilm, porque como ella nos dijo, nunca dejará de hacer películas. Y esto, claro, significa un masivo cambio, no solo en Lucasfilm, sino en la parte que más amamos todos nosotros, que es Star Wars. Pero curiosamente, en los últimos días, el propio Hollywood Reporter, que es una excelente fuente, hizo un largo artículo sobre las sucesiones que vienen en Hollywood. Y esto, claro, se liga a Kathleen Kennedy, Masters, porque también este mismo año, al final del 2025, el tío Bob Iger, el jefe de Disney, se retirará. Ahora sí, de una vez por todas. No nos olvidemos que ya había sido el CEO de Disney antes por años y después hizo el cambio con Bob Chapek y terminó regresando para ser otra vez el CEO de Disney tras las enormes pérdidas que tenía Bob Chapek, sobre todo en el streaming. Por eso ahora están haciendo un enfoque mucho más cualitativo y volviendo más a las películas y produciendo muchas menos series en Disney Plus. Por eso en Star Wars, Masters, vamos a tener una serie por año a partir de este año y también en el próximo. Pero también este artículo, Masters, nos habla de ciertas pugnas de poder que ha habido en diferentes partes de Hollywood, como por ejemplo con el propio Bob Iger, que nunca dejó de tener poder en Disney del todo, porque incluso este artículo señala que el propio Bob Iger le puso varias dagas a Bob Chapek, no perdiendo poder del todo a pesar de que ya no era el CEO. O también señala cómo el estudio de Sony también va a ser el cambio de su CEO, Tony Vinciquerra. Pero lo importante aquí es Lucasfilm, ya que se asegura en este artículo que ahora que Bob Iger se va a ir de Disney, también se va a ir o se va a retirar Kathleen Kennedy de Lucasfilm. Y esto, si lo recuerdan, ya lo habían confirmado hace unos 4 meses tanto Pug News de Matthew Bellamy y Jeff Snyder. Y tras abrir esa caja de Pandora, la propia Kathleen Kennedy dijo que iba a seguir en Lucasfilm hasta que ella lo decidiera, pero también dejó entrever que venía una sucesión y que iba a hacer películas hasta que muriese. Sin embargo, Masters, lo que nos dice el Hollywood Reporter sobre el próximo retiro de Kathleen Kennedy es prácticamente que es un hecho. Y ojo, aquí voy a citar al propio Hollywood Reporter lo que nos dice sobre esta sucesión en torno a Kathleen Kennedy, revelando quién puede ser su
su próximo sucesor. Así que esto nos dice el Hollywood Reporter. Y a pesar de especulaciones sobre candidatos externos, entre ellos la exdirectora de 20th Century Fox, Emma Watts, los expertos afirman que lo más probable es que la empresa, o sea Lucasfilm, ascienda a alguien desde adentro. Y la idea actual es un escenario en el que el director creativo Dave Filoni y la jefa de producción Carrie Beck, ambos veteranos en Lucasfilm, asuman funciones de codirectores. E incluso siendo una rama de Disney, Lucasfilm sigue siendo en muchos sentidos una empresa familiar. Y como pupilo de George Lucas, Filoni ha sido considerado durante mucho tiempo un chico de oro. Pero la crítica dice que podría estar demasiado inmerso en la historia de Star Wars y corre el riesgo de dirigir una serie hacia una mitología densa que pierda a un público mucho más amplio. No es el tipo que creó Andor, es el tipo que creó Ahsoka, dice una fuente interna dentro de Disney. Beck, por su parte, se unió a la compañía en 2012 y conoce los teje y manejes, pero ni ella ni Filoni tienen mucha experiencia cinematográfica, lo que podría mitigarse con la presencia continua de Kathleen Kennedy como productora en ciertos proyectos de Star Wars, asegurando así el control de calidad en el corto plazo. Así que me parece, Masters, que lo que nos dice en este chismecito de lavadero el Hollywood Reporter es muy ilustrativo, tiene mucha carnita. Porque todo parece que en esta sucesión de Kathleen Kennedy en Lucasfilm, los elegidos serán Dave Filoni y Carrie Beck como dúo creativo o copresidentes, rey y reina. Parecido a como sucede ahora mismo en DC Studios, que Peter Safran funciona como productor o manager quien maneja los dineros, y por otro lado James Gunn, quien hizo antes Guardianes de la Galaxia y ahora mismo Superman, hace todo el control creativo y a veces dirige. Lo mismo pronostica ahora mismo el Hollywood Reporter que ese es el escenario principal, con Carrie Beck manejando los dineros, y por su parte Dave Filoni, el actual amo del canon, continuando en este mismo sentido que hemos tenido recientemente desde el 2023 con él. Yo soy el canon. Y bueno, Masters, claro, Filoni no necesita presentación porque trabajó con George Lucas desde las décadas del 2000 haciendo Clone Wars y luego Rebels, y luego la propia Kathleen Kennedy lo puso a aprender en las secuelas con ciertos directores, hasta ahora sí lanzarse como director live action haciendo la serie del Mandalorian al lado de Jon Favreau. El propio Filoni ha escrito y dirigido algunos de los mejores capítulos del Mandalorian, como ese del Jedi de la segunda temporada donde nos presentó a Ahsoka, que era un capítulo God. También escribió el capítulo de Luke Skywalker entrenando a Grogu en el libro de Boba, que aunque la serie de Boba Fett yo la considero malita, Masters, ese capítulo está entre el top 10 de las mejores cosas escritas de las series live action de Star Wars. Y ni qué decir que hizo la serie de Ahsoka o la temporada 6 de Rebels, Masters, que los haters de esa serie es porque no se vieron Rebels. Vaya, la serie de Ahsoka es la cosa más Star Wars que hemos visto en el presente reciente. Y claro, Masters, es muy interesante lo que nos dice el Hollywood Reporter de cómo hay cierta pugna en Disney, de cómo hay unas personas de que no quieren a Filoni ahí. Pero también sabemos que los sitios del Hollywood Trade funcionan como portavoces de narrativas de Disney. Vaya, parece ser que lo que está pasando ahora mismo es que están tirando este escenario posible para ver cómo reaccionamos nosotros los fans ante esta noticia. Y en general, Masters, con ustedes, la comunidad más luminosa que son los Masters de Star Wars, ya hicimos esa encuesta donde inclusive el 65% de ustedes están muy optimistas con lo que viene con Dave Filoni, aunque también hay un 30% que no saben cómo vaya a ser este futuro, porque claro, sabemos que cualquiera a nivel creativo la puede cagar, como incluso George Lucas fue demasiado lejos en ciertas partes de las precuelas. I don't like sand. Y claro, Master, sabemos que Filoni de cierta manera también puede tener sus cosas criticables, a pesar de que yo lo quiera mucho. Muchos lo critican porque es el chico de animación porque antes hizo Avatar, o porque sigue mucho la escuela juvenil de Lucas, o incluso lo critican porque la temporada 3 de Mandalorian no estuvo tan chida como la segunda, o también porque hizo el libro de Boba junto con Favreau y Robert Rodríguez. Yo sobre todo creo que el libro de Boba y Mandalorian también se notaron ciertas cosas como apresuradas, porque reciclaron ciertas cosas de la trama de Rangers de la Nueva República, y sobre todo fueron el fruto de la pandemia, donde Disney, como está muy bien documentado en diversos libros Masters, estaba presionando a diversos ejecutivos de Marvel o Lucasfilm para que sacaran todas las cosas que pudieran para competirle a Netflix. Ahí sí hubo, digamos, un bajón de calidad sobre la cantidad. Pero como les decía, también Filoni nos ha regalado cosas que son God, como el final de Clone Wars, que también lo produjo al lado de Carrie Beck, que pretende ser su co-socia. Carrie Beck también hizo la reciente Bad Batch o hizo la Mandalorian 2 como productora. Y ni qué decir que hizo la serie de Ahsoka Filoni, Masters, que es lo más Kurosawa que se asemeja a los orígenes de Star Wars. Vaya, creo que quien critica a Filoni, Masters, a veces lo hace con cierta desinformación o alterando las cosas. Porque siéndoles muy sincero, Masters, a mí sí me gusta lo que hace Filoni, y eso lo demostró en Clone Wars o también en Rebels, haciendo grandes joyas con personajes que eran completamente desconocidos como la tripulación del fantasma. Vaya, inclusive hay gente que lo critica porque dice que hizo The Acolyte, pero sabemos que él tiene funciones de jefe creativo de Lucasfilm desde el 2023. Apenas se están notando los cambios de Filoni ahora mismo. Y
Esto más que nada lo digo, Masters, porque la serie de The Acolyte fue pichada en el lejano 2019 y se confirmó en el 2020. O sea, fue escrita y concebida mucho antes de que Filoni asumiera el mando creativo en Lucasfilm. Y claro, también sabemos que hay toda una crítica a Filoni sobre que ha descanonizado ciertas novelas o cómics, pero como también él mismo ha explicado, Masters, diferente contenido de Star Wars es desde un cierto punto de vista, todo se complementa. Como básicamente pasa en la novela de Ahsoka, que básicamente lo que vemos en el Tales de Ahsoka es una reinterpretación de esta. Igualito con el inicio del cómic de Kanan y el inicio del Bad Batch con la historia del propio Caleb Doom. Porque uno te cuenta desde la perspectiva de Kanan y el otro desde la perspectiva de los clones. Porque lo sabemos bien, Masters, Star Wars siempre ha sido desde un cierto punto de vista. Eso es todo el punto. From a certain point of view. A certain point of view? Así que me parece personalmente, Masters, que estamos en muy buenas manos con Filoni y este potencial dúo de Carrie Beck, porque no podría haber nada más George Lucas que el Padawan de George Lucas. Vaya, yo genuinamente creo que si criticas demasiado a Dave Filoni, es porque de cierta manera no se entiende del todo cómo pensaba George Lucas. Creo genuinamente que no hay nadie mejor que entienda a Lucas y el origen de Star Wars que Dave Filoni, porque es su Padawan. Así que yo genuinamente, Masters, creo que es una de las mejores decisiones en esta transición para el futuro de Star Wars. Pero si también quieres saber más sobre cómo Cal Kestis supo que en realidad el emperador Palpatine era el Sith que había hecho caer a los Jedi y a toda la República, esa historia de las preguntas del día te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Dave Filoni.